Buenas, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bueno, si ya están acá entonces es porque vamos a realizar la actividad número 12 correspondiente a nuestra materia, en la cual, como mencioné en el escrito, vamos a realizar una problematización de lo que es el concepto del relativismo cultural, que es lo que nosotros venimos trabajando. En la actividad anterior, ustedes estuvieron trabajando el concepto del relativismo cultural, que para entenderlo, a grosso modo, tenemos que contraponerlo a lo que es el etnocentrismo cultural. Recordemos que la postura etnocentrista asume que hay una cultura superior a las otras, a partir de la cual tienen que ordenarse las prácticas culturales y valores culturales de todas las demás culturas. Es decir, una postura etnocéntrica cree o acepta que su propia cultura es superior a las demás y que todas las demás tienen que tener los mismos valores, las mismas prácticas, los mismos modos de hacer, modo de ser y modo de pensar de su cultura, porque son los que representan los valores verdaderamente humanos, civilizados, adelantados, etcétera, ¿no? Esta era la postura que tomaban los antropólogos evolucionistas cuando comparaban a la cultura europea como la cultura superior en relación a las demás culturas. Ahora bien, la postura relativista cultural, el relativismo cultural, parte de la idea de que no existen parámetros universales, culturales, válidos, a los cuales todas las culturas tienen que llegar. Es decir, no hay una cultura superior a otra, sino que todas las culturas son iguales y deben ser entendidas dentro de sus propios marcos culturales. ¿Qué es esto? Si nosotros consideramos a una cultura dentro de sus propios marcos culturales, tenemos que entenderla que su modo de ser, su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de hacer las cosas puede ser distinta a la que quizás tengamos nosotros, pero no por eso es inferior o superior, sino que tiene modos de hacer distintos, ¿sí? Modo de ser. ¿Recuerdan cuando hablábamos de cultura con los textos de Paulo Freire? Ahí veíamos el concepto de cultura como modo de hacer, de transformar la realidad que tiene el ser humano. Entonces, si vamos a la postura relativista, entonces tenemos que tratar de asumir que todas las culturas tienen distintos modos de ser, modos de pensar, valores, prácticas, que no por eso son inferiores o superiores a las que podemos tener nosotros, sino que son distintas. Por eso se habla de la diversidad cultural, es decir, muchas culturas que tienen distintas prácticas, pero que todas deben ser respetadas dentro de su marco. Ahora bien, vamos un paso más. Vamos a distinguir dos aspectos del relativismo cultural. Por un lado, si nosotros consideramos al relativismo cultural para estudiar a las otras culturas, es decir, como un marco para analizar a las culturas y comprenderlas, es decir, que no vamos a estudiar a las culturas teniendo en cuenta una cultura para comparándola, como hacían las antropologías evolucionistas, sino que justamente como reaccionaron en contra de la antropología evolucionista, las demás escuelas estudiaban cada cultura dentro de su propia cultura sin compararla. ¿Sí? Entonces entendemos bien, a partir de una postura relativista, qué representa cada práctica cultural. No la comparamos con otras, ¿sí? La entendemos. Eso es una manera relativa de mirar la cultura, cómo tiene el particularismo histórico, el funcionalismo, etc. Las escuelas antropológicas en contra de la antropología evolucionista. Y una segunda cuestión tiene que ver con pensar un orden desde el relativismo cultural. Es decir, si partimos de lo que propone el relativismo cultural, ¿no? Esta idea de que todas las culturas son iguales, ¿sí? No existe una mejor que otra, y pensamos un orden social a partir de eso, es decir, una estructuración del mundo a partir del relativismo, tenemos que aceptar y comprender a todas las culturas independientemente de sus prácticas. ¿Por qué? Porque no tenemos que juzgar a las otras culturas, ni tampoco tenemos que analizar si lo que hacen está bien o está mal, sino que lo que tenemos que hacer es entender a esa cultura dentro de sus propios marcos culturales, ¿no? No podemos nosotros, desde una mirada etnocéntrica, tratar de juzgar
a esa cultura desde nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que propone la mirada relativista y si la pensamos como un posible marco de ordenamiento social, ¿no? O sea, entonces, el mundo se ordena desde el relativismo cultural. Entonces, todas las culturas son iguales, todas merecen el mismo respeto, no tenemos que juzgar porque si juzgamos somos etnocéntricos y el etnocentrismo es malo aparentemente. Entonces, el mundo se ordena así. Todas las culturas son aceptadas, sus prácticas culturales son aceptadas, todas las culturas son iguales. Esto suena hermoso, muy lindo. Ahora bien, problematicemos un poco. Vamos a realizar el siguiente experimento imaginario, ¿no? Vamos a imaginar una situación. Vamos a el siglo XV, final del siglo XV, 1492, o mejor vamos al siglo XVI, cuando Cortés y su expedición llegan a Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. E imaginemos que en esa época, con un experimento imaginativo, imaginemos que cuando Cortés y su expedición llegan a Tenochtitlán, ellos ya llegan con todos estos conceptos de relativismo incorporado. Es decir, que ya en ese momento existía la postura relativista. Esto no es así, recuerden que es un experimento imaginario. Imaginemos que entonces Cortés ya sabía lo que era el relativismo y que él se imaginaba un mundo o un ordenamiento social del mundo desde la postura relativista. Él era un relativista cultural, diríamos, ¿no? Entonces llega y ve todas las prácticas culturales de los aztecas, ¿no? Y ve los sacrificios. Entonces imaginemos que ve los sacrificios humanos, ve cómo ellos entienden a la naturaleza, etc. Imaginemos entonces que uno de sus acompañantes, ¿no? De su ejército, le dice o le propone que hay que terminar con esas prácticas culturales y inculcar nuestras propias prácticas culturales que son mejores, le dice. Nosotros los europeos somos mejores, o sea, no hacemos estos sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que inculcarle esto a esta cultura. Pero Cortés dice, no vamos a hacer esto porque nosotros tenemos que aceptar cada cultura dentro de sus propios parámetros culturales y no tenemos que pensar que nuestras prácticas culturales son mejores que las de ellos. Si ellos hacen sacrificios humanos porque entienden que a esta práctica como un ritual en ofrenda a los dioses, nosotros tenemos que aceptarlo. Pregunta, ¿es correcto eso o no? Entonces, acá vemos que si nosotros llevamos a un extremo el relativismo, puede llevarnos a algunos peligros que se encierran dentro de la postura relativista. Entonces, ¿cuál es la consigna que ustedes tienen que responder? La siguiente, tienen que responder solamente una pregunta. Luego de haber escuchado el experimento imaginativo, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Todas las culturas son iguales? ¿O tenemos que aceptar que existen prácticas culturales que deben ser cambiadas en algunas culturas? Esa es la pregunta. Nada más y nos vemos en otra clase.